Y yo le agradezco mucho a Marta Castro, investigadora del IMCO. El IMCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad, que estemos en comunicación esta tarde, Marta, porque precisamente el IMCO nos tiene algunos números, algunos datos que nos permiten pues de entrada a la reflexión, ubicarnos dónde andamos, y sobre todo, claro, sería lo ideal que los tomadores de decisiones tomen precisamente en cuenta estos datos para aplicar sus programas, sus acciones de gobierno. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Hola, Soledad. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos aquí a tu espacio. ¿Qué hizo el IMCO en el tema de la educación para afirmar o para demostrar la desigualdad educativa que hay en nuestro país, Marta? Sí, pues como bien mencionas, hoy conmemoramos un día más del Día Internacional de la Educación y en esta ocasión quisimos hacer un análisis para entender quiénes son las personas que se están quedando fuera del sistema educativo, quiénes son los que se están viendo forzados a abandonar la escuela antes de terminar la carrera educativa y también quiénes son los que están recibiendo menos calidad en la educación a la que tienen acceso, ¿no? Para esto, pues lo primero es mencionar que el Foro Económico Mundial sacó información sobre las desigualdades educativas en el mundo y México aparece en este análisis como un país que rebasa el promedio de desigualdad que hay en la región latinoamericana, pero también en todo el mundo. La desigualdad educativa en nuestro país es un verdadero problema y esto se entiende también a la luz de las diversas poblaciones que tenemos en nuestro país. No podemos hablar de un solo México, sino que dependiendo de la población a la que pertenezcas, pues es también desafortunadamente el acceso que tienes a algunos derechos como es la educación. Podemos pensar, por ejemplo, que la parte rural evidentemente tiene menos acceso que quienes viven en zonas urbanas. Correcto. Y también, por ejemplo, el tema de la etnicidad, ¿no? Las personas que hablan alguna lengua indígena tienen menos acceso y también menos calidad en la educación que reciben que las personas que solo hablamos el idioma español, ¿no? Este también es otro corte. Y otro que no se nos puede olvidar también es las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen también más dificultades para acceder a la educación tradicional. Así es. En este sentido, analizamos la población que va de los 3 a los 18 años, digamos, todos aquellos que deberían estar en la educación de forma obligatoria, desde preescolar hasta bachillerato. De estos 34.8 millones de personas que hay en nuestro país en este rango de edad, 6.4 son los que están fuera del sistema educativo, esto equivale aproximadamente al 18% de la población. Y de estos 6.4 millones, a mí el dato que me parece más importante es la mitad de esos 4 millones de personas pertenecen justamente a alguno de estos grupos vulnerables que acabamos de mencionar. Esto nos habla de que la desigualdad educativa tiene una cara, también pertenece a estos grupos educativos y son los que se ven más afectados por este problema. Bien, ¿qué otros hallazgos? Pero antes de irnos a más detalles, ¿con base en qué indicadores, con base en qué reportes el IMCO llega a estas conclusiones, Marta? Sí, analizamos la desigualdad educativa desde 3 ángulos. El primero es el acceso. Utilizamos cifras oficiales de la SEP, pero también las mediciones de población del INEGI. También vemos la permanencia, que esto es básicamente con los datos más actuales de la SEP, y finalmente la calidad educativa, y aquí aprovechamos los resultados de la prueba PISA para ver cómo el nivel socioeconómico afecta el aprendizaje de los estudiantes. En nivel de acceso te mencionaba que, bueno, la mitad de las personas que no acceden a la educación es precisamente que pertenecen a algún grupo vulnerable. En tema de abandono escolar, igualmente son estas poblaciones vulnerables las que tienen una menor probabilidad de terminar sus estudios de forma completa y en el tiempo en el que tienen que realizarlo. Viendo, por ejemplo, la población en general, de cada 100 alumnos que entran a la primaria, 92 van a entrar a la secundaria, 81 al bachillerato y 32 a la universidad.
pero si vemos, por ejemplo, personas que hablan alguna lengua indígena, de 100 que entran a la primaria, 71 van a avanzar a la secundaria, solo 11 al bachillerato y apenas 3 llegarán a la universidad. Estas cifras nos hablan de que las personas que más problemas están teniendo para permanecer en la educación y acabar una carrera universitaria son precisamente aquellas que pertenecen a una población vulnerable. Y finalmente, el tema de calidad educativa, las pruebas PISA acaban de sacar sus resultados hace unos cuantos meses y hablamos también en ese momento de cómo habían estado los resultados. En México vemos al 20% que gana más, es decir, los hogares más ricos, el 20% de los hogares más ricos, obtuvieron un puntaje en matemáticas 59 puntos mayor que el que obtuvieron los estudiantes más pobres. Esta diferencia de 59 puntos en matemáticas equivale a 3 grados de escolaridad. Es como si los niños de sexto de primaria que pertenecen a alguna clase socioeconómica baja estuvieran realmente en tercero de primaria. Entonces, esta parte de los aprendizajes es la que tenemos que priorizar y ver cuáles son los grupos que tienen más dificultades de acceso a una educación de calidad. Bien. No sé si haya otro aspecto que quieras socializar, que quieras comentar antes de cerrar la conversación. Claro, que es muy importante que para plantear políticas educativas eficaces, los gobiernos, las autoridades, tanto locales como federales, volteen a ver digamos, el grupo al que pertenecen y que planteen políticas específicas para que las personas puedan acceder, permanecer y tener educación de calidad. No es lo mismo plantear una política educativa para resolver el problema, por ejemplo, entre personas indígenas que entre personas con discapacidad, entre personas que viven en contextos rurales y personas indígenas. Hay que hacer estas diferencias para plantear políticas que sean más efectivas y que atiendan directamente las causas de estos problemas de desigualdad. Bien, pues te agradezco muchísimo, como siempre, la disposición tuya en particular y del IMCO para compartirnos esta información que, insisto, son números, son indicadores de que en el mejor de los casos pues deben tomarse en cuenta para la toma de decisiones, para la aplicación de políticas públicas. Gracias, Marta. Muchas gracias, Soledad. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted